Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 31 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillana Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Ya te diste cuenta dónde tuvo el error de ayer con la Asociación Popular? Sí. El error fue de El Nacional, que hizo este titular, nosotros lo reprodujimos sin detenernos a pensar que la cosa había comenzado en el año 1962. Lo curioso es que la crónica comienza diciendo: la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, entidad financiera con un volumen de activos de 13.700 millones de pesos, una de las de mayor tamaño en República Dominicana, conmemora hoy el 40º aniversario de su fundación. Ponen arriba 30. Bueno, nos arrastraron a su error, aunque nos dimos cuenta y lo corregimos en el curso de la información. Pero teníamos que decir que el error nos había sido inducido, porque parecía medio tonto la cosa, ¿no? De parte nuestra. Vamos a ver. Agenda Nacional, nuestros temas de hoy. Pasamos al primero que dice descubriendo a Joaquín Balaguer. Ese es un descubrimiento. No, bueno, vamos ahí. Artículo de Leo Reyes. Y después dice, Ricardo dice que Joaquín Balaguer perdió la ciudadanía norteamericana hace años. Bueno, hay un artículo que yo recomiendo, publicado en el periódico Hoy ayer, de Leo Reyes, sobre la personalidad de Joaquín Balaguer. Hemos dicho que nosotros vamos a analizar su gestión de gobierno, su estilo y, en fin, todo lo que caracterizó el largo ejercicio de poder de esta figura, el caudillo más conspicuo de la era post-Trujillo, ¿verdad? Donde teníamos caudillos en todos los partidos. Entonces, dice aquí ahora Leo Reyes en su artículo, surge un nuevo Balaguer. Esto viene al caso porque ahora también se dice que tenía la nacionalidad norteamericana. Aquí está. Ahora comienza a conocerse su historia sentimental. También han surgido que tenía hijos, aquí aparece, ¿no? Su historia de la vida privada. Resulta que otra vez tenía hijos y que era ciudadano de Estados Unidos. Bueno, a propósito de eso de que era ciudadano de Estados Unidos, yo precisamente comentaba ayer que yo estaba seguro que él había renunciado a eso, porque no era verdad que sirviéndole a Trujillo él iba a tener la ciudadanía norteamericana. Aquí sale el sobrino de él, Joaquín Ricardo, diciendo que tan pronto él pasó a desempeñar posiciones. Esto es muy interesante, por lo que dice Ricardo, que fue además canciller. Dice, Ricardo afirma Balaguer no ocupó presidencia siendo ciudadano de Estados Unidos. Aclaración, afirma que perdió la condición cuando estuvo, debe ser. Eso es la gente de García Márquez haciendo lo suyo. Dice cuando tuvo, no, cuando estuvo en cargo diplomático en la década del 30, ¿verdad? Y señala él
que el doctor Balaguer tenía derecho a la nacionalidad norteamericana porque su padre, Joaquín Balaguer Lespier, era puertorriqueño, pero que perdió la misma tan pronto desempeñó funciones en las que tenía que ver con decisiones de la República Dominicana. Y dice eso porque, según está expresando, dice, no hay ningún temor, eso puede constatarse con el país de referencia porque era algo ipso facto y que estoy seguro se le comunicaría en su momento al doctor Balaguer. Está diciendo él que los Estados Unidos le suspenderían ipso facto la ciudadanía a Joaquín Balaguer tan pronto aceptara una posición de otro estado. Bueno, parece que las cosas han cambiado, porque de un tiempo a esta parte, ciudadanos norteamericanos han ostentado posiciones incluso presidenciales en otros países, el caso de Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada en Bolivia. Va a volver otra vez a ejercer y tiene la ciudadanía norteamericana y el acento norteamericano. Y también está el caso, no despejado aún, que incluso le ponemos este programa a su disposición, al señor Carlos Morales Troncoso, que aspira a ser presidente, pasando primero por la candidatura presidencial del Partido Reformista, pero que la información que tenemos es que él nació en Nueva Orleans y que por tanto él tenía derecho a la ciudadanía norteamericana y no se sabe si él renunció a ella o si la perdió, como se dice aquí que fue el caso de Joaquín Balaguer. Entonces esas son cosas esenciales para nosotros. Si es que vamos a sostener el esfuerzo de construir la democracia, porque si vamos a seguir pateando los elementos fundamentales para construir un proceso democrático, como es respetar la Constitución de la República, entonces no vamos a ir a ninguna parte. O vamos entonces a jugar todo con la misma regla, ¿verdad? Tú respetas la Constitución y yo también. Entonces vamos a ver a dónde vamos a parar. Todo lo respetamos, pero si en el caso del doctor Balaguer, como alega Joaquín Ricardo, la perdió por las razones aducidas por él, que tiene algún sentido, porque yo que he bregado mucho con ese asunto de la ciudadanía y la residencia norteamericana, en el caso entonces de Morales Troncoso también se aplicaría, porque Morales Troncoso ostentó posiciones políticas de relevancia, incluyendo la vicepresidencia de la República en este país. Entonces, si por esa razón los Estados Unidos lo despojan de su ciudadanía norteamericana, yo tengo entendido que solamente es en el caso exclusivamente de que sirva a un ejército extranjero, no porque sirva funciones públicas de otro país, en cuyo caso entonces el propio ciudadano, el propio individuo es quien tiene que hacer la solicitud de que se le despoje, se le quite la ciudadanía norteamericana. Y entonces ellos pues proceden a hacerlo de acuerdo con el pedimento que esa persona haga, pero no por el hecho de ostentar simple y llanamente funciones de otro país, como alega el caso Joaquín Ricardo. Eso hay que investigarlo bien, sobre todo en lo que se refiere a Morales Troncoso, que ahora aspira a la Bueno, yo lo que te presidencia de la aseguro a República. ti es que, siendo Balaguer como fue funcionario del gobierno de Trujillo, Sí, bueno, ya eso. él no iba a tener la ciudadanía norteamericana. Con Trujillo es otra regla de juego. Eso en lo que respecta a la posición del gobierno al cual él servía. Pero además, dije hace un momento, que parece que ha cambiado las reglas en los Estados Unidos. Sí, cambió. Porque si fue, como dice este muchacho Ricardo, automático para Joaquín Balaguer por el hecho de ostentar esas posiciones de este gobierno en la República Dominicana, debió ser automático cuando, en el caso, digamos, hipotético de Morales Troncoso, si es que él no había renunciado antes a esa ciudadanía, cuando ostentó la vicepresidencia de la República. Claro, claro. Pero, de todas maneras, Hay que le aclararlo. pedimos a él que aclare esa situación, porque tenemos ya la información fidedigna totalmente de que él nació en Nueva Orleans. Y para la historia yo creo que la del doctor Balaguer hay que definirla bien también, de manera más concreta, para la historia. Nuevas políticas del presidente Mejía. Hipólito proclama termina época de gobernar a toletazos. Y Mejía pide apretarse los pantalones a los funcionarios del gobierno. Bueno, esto es una crónica muy interesante de ayer tarde.
donde aparece el presidente Mejía expresándose tanto en el ámbito de lo que es el gobierno democrático como en lo que concierne a la política económica que le hemos reprochado desde que se sentó a ejercer la primera magistratura de la nación, porque desde el primer día le estamos diciendo que iba a encontrar un gran problema que le había dejado Leonel Fernández. Y le decíamos, presidente, llegue con el pie puesto en el freno, no en el acelerador del gasto público, sino con el freno, hasta que usted logre resolver todo lo que le han dejado en el gobierno, desde el gobierno pasado, con relación a los ingresos del fisco. Y le citamos miles de millones de pesos en cuanto al desenvolvimiento del diferencial de los combustibles, del subsidio al gas licuado de petróleo, toda una serie de cosas. No tuve ningún resultado. Asumí esa responsabilidad. Aquí en la República Dominicana decimos cargarle pesado, ¿verdad? Cargamos pesado. Asumiendo esas denuncias públicas que las pusimos incluso por escrito en varios medios, y el gobierno no actuó, por lo menos hasta ahora. Entonces, ahora de repente, después de anunciar una serie de cosas, y además todavía se están anunciando, el presidente se reúne ayer, fue ayer, por lo menos. No, antes de ayer debe haber sido, salió ayer. Bueno, no precisa cuándo fue la reunión, pero el presidente se reunió con el gobierno, con el gabinete, y pidió apretarse los pantalones a los secretarios de Estado y demás funcionarios del gobierno. Lo interesante es que prácticamente toda esta información que saca el Nacional ayer tarde son declaraciones de la vicepresidenta, de Milagrito. Ella es la que da aquí, vuelca las interioridades de esa reunión. Y vamos a tocar la parte económica primero. Oigan lo que dice aquí. El presidente Hipólito Mejía pidió apretarse los pantalones a los secretarios de Estado y demás funcionarios del gobierno al tiempo que dispuso ayer restricciones en los gastos. Dijo hoy la vicepresidenta Milagro Ortiz Rocha. Y aquí está en un recuadro, dice el presidente Hipólito Mejía, ordenará por escrito esta semana a todos los funcionarios abstenerse de contratar nuevas deudas con suplidores o incurrir en otros gastos dentro de un plan de austeridad radical del gobierno. Y agrega la vicepresidenta. Dice que en una comunicación que recibió en la Secretaría de Educación, que también fue enviada a otras instituciones, el jefe del Estado dispuso que los organismos del Estado eliminen los desembolsos presupuestarios superfluos. Eso es correcto, pero yo quiero decir que lo primero que hay que eliminar son los gastos que no están presupuestados. Porque ¿para qué es que se hace un presupuesto? Se hace un estimado de ingresos, que es un estimado, y se hace un supuesto previo, por eso se llama presupuesto del gasto. Entonces todo aquello conforma lo que se llama la Ley de Gastos Públicos, cuando es aprobado por el Congreso Nacional y promulgada por el presidente de la República, para ese año. Es una ley. Entonces, ¿por qué se están produciendo desequilibrios? Bueno, porque no se están manejando los departamentos de la administración pública con apego al presupuesto. Y ha habido toda clase de evidencia de que no hay un rigor en lo que se está haciendo respecto de lo que está presupuestado. Los desequilibrios están a la vista, cada rato la prensa se hace eco de alguno de ellos. Entonces yo quiero decir que está muy bien que se elimine lo superfluo, pero eso está indicando que se está improvisando el gasto. Entonces primero hay que poner la disciplina de no gastar lo que no está presupuestado o lo que no ha llenado el trámite, porque hay en la ley misma prevé. Sí, indudablemente. ¿Qué hacer cuando en el curso del año hay que hacer algún cambio? Algunas derogaciones, algunas revoluciones no previstas. Dice la vicepresidenta, no gastos en la Secretaría de Educación significa no hacer recepciones. Oigan bien el enunciado de ella. No mandar flores. No mucha publicidad de milagros en la televisión diciendo que ha hecho muchas cosas. Pues ella está reconociendo todo lo que ella hacía
antes de que le llegara la circular. Es ir todo a licitación, lo que significa que no todo iba a licitación. Es ir todo a contrato, lo cual quiere decir que muchas cosas no estaban cubiertas por contrato. Es pasarlo todo a internet, las compras y las ventas. Es transferencia en la economía de gasto. Es quitarle hasta 100 pesos a la construcción de un metro a una obra, entre otros desembolsos. Bueno, interesante eso. Y dice por aquí ya final, haciendo una reflexión política, la vicepresidenta, y hablando de la situación interna del PRD, que a pesar de que hubo una gran victoria electoral donde el PRD ganó 29 provincias, esto tiene una lectura que los PRDistas tienen que asimilarla, debido a que se perdió en los centros urbanos y fueron las zonas rurales las que dieron la victoria, contrario a como ocurría antes. Bueno, de eso vamos a seguir hablando, pero vamos a pasar ahora, léete esta parte que concierne a la asimilación del ambiente democrático por parte del presidente. El presidente Hipólito Mejía proclamó hoy que acabó la época de gobernar a puro toletazo. El jefe del Estado aseguró que hay que fajarse a estudiar y comprender el proceso social del país para solucionar los problemas. Dijo que ya no se gobierna de oídos como antes y que ser presidente se aprende poco a poco. El mandatario hizo esos comentarios frente a un grupo de 22 estudiantes dominicanos meritorios en escuelas de los Estados Unidos, traídos por el cónsul Luis Eludis Pérez, en un acto celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Mejía aseguró que ser presidente es muy trabajoso, pero que con perseverancia y paciencia se logran buenos propósitos. El gobernante estuvo acompañado del cónsul Pérez, del próximo incumbente José Antonio Peña Guava, y del doctor Rafael La Antigua, presidente de una seccional del PRD en los Estados Unidos, así como de Antonio Torres, secretario de Ultramar. El presidente Mejía manifestó que desea dar facilidades y crear las condiciones para los dominicanos residentes en el exterior cuando opten por retornar al lar patrio. Está bien. Observen que el presidente le está hablando a un grupo de estudiantes que proviene de los Estados Unidos. ¿No es así? Sí, así es. Son 22 estudiantes dominicanos meritorios en la escuela de los Estados Unidos. Bueno. Todo lo que ha dicho el presidente es correcto. No se puede gobernar a puro toletazo en un gobierno democrático. Ahora, cuando la Guardia sale a reprimir, y aquí dice otro titular, policía ocupa Capotillo y apresa decenas de jóvenes. Y oigan esto, la policía ocupó hoy el ensanche Capotillo y apresó a decenas de jóvenes después que ayer manifestantes que protestaban por los apagones incendiaran 2 vehículos, entre ellos un furgón refrigerado conteniendo manzanas y uvas. Agentes de operaciones especiales de la policía portando armas largas permanecen en el ensanche Capotillo desde la madrugada de hoy, mientras agentes vestidos de civil realizan requisas y allanamientos apresando a personas señaladas como revoltosas. Bueno, no es que estemos de acuerdo con que quemen nada, pero no estamos de acuerdo con los benditos apagones, y este gobierno está de acuerdo con los apagones. Los apagones fueron prohibidos por un decreto del presidente de la República, y ayer decíamos, pues parece que el presidente de la República no tiene autoridad, porque nadie respeta lo que dice ese decreto. Hoy sale en la prensa que el reglamento que acaba de emitir el gobierno, ayer precisamente debimos haber leído la información, pero no alcanzó el tiempo, porque circuló anteayer, pero ¿qué pasa? Que yo no recibí el periódico hoy, anteayer, y por tanto no pude percatarme de que ahí estaba contenido la publicación oficial del reglamento, que ayer me llegó el periódico, pero no me dio oportunidad de llegar hasta ahí. Es decir, que hay un reglamento vigente porque fue publicado y prohíbe esos apagones. Tienen que llenar una serie de requisitos y tener autorización y justificar el por qué va a haber un apagón, a menos que sea una emergencia. Pero apagones programados, como los que nos están dando, están prohibidos. Pero lo siguen dando. Y hoy sale, con su cara muy campante, Carl Huber, otra vez, y dice que él no puede dar más de 10 o 12 horas. O sea, él se había comprometido a dar 16 horas.
Y ahora dice que no puede pasar de 10 o de 12 horas. Por eso le hemos dicho al embajador Hans Hertel que el pueblo dominicano tiene ahora la expectativa de que esa solidaridad que él ha mostrado con estos señores inversionistas norteamericanos, la muestre también con el pueblo dominicano, que es el que tiene que aguantar las consecuencias de la inconducta de estos empresarios, que incumpliendo con la parte que les corresponde de las inversiones que debieron haber hecho para sentarse en el negocio, y después de maltratar en una forma desconsiderada a los usuarios del servicio y de irrespetar las reglas que le impone la autoridad legal constituida en la República Dominicana, entonces nosotros los dominicanos también esperamos que él actúe ante esa gente y los transmite o los traduzca a la acción que acaba de anunciar, por cierto, que hoy sale publicada la promulgación por parte del presidente Bush de las nuevas medidas que le van a ser aplicadas drásticamente a todos estos empresarios malandrines que andan repartidos por todo el territorio del mundo, ¿no? Sí, que aplique la extraterritorialidad que siempre le aplican a las leyes norteamericanas para los países como los nuestros, como este de nosotros, y que entonces hagan extensiva esa ley que sanciona esas inconductas de los empresarios y de los ejecutivos. A donde quiera que ellos estén. A donde quiera que ellos estén y la traigan aquí. Sí. Pero además, le quiero recordar que ya nosotros descubrimos que hay una legislación que nos permite llevar hasta los tribunales norteamericanos. Sí, señor. Sí, señor. Las, dice, the Alien Tort Claims Act, ATCA, que es una ley que fue promulgada en 1789 y le permite a los extranjeros someter expedientes entre uno y otro en los Estados Unidos, pero también permite someter en los tribunales norteamericanos a empresas norteamericanas que están actuando fuera del territorio norteamericano. Quiere decir que o toma iniciativa la propia embajada para mantener en cintura a quienes representan al pueblo norteamericano, en cierta forma, porque esa gente viene aquí y lo que hace es que destruyen el nexo de amistad con el pueblo norteamericano, porque cuando vienen aquí a maltratar a los dominicanos, entonces la gente comienza a decir, pero ese es el pueblo norteamericano, ese es Mr. Carl Huber. Bueno, yo tengo todavía por ahí el nombre de la señora que tuvo que aguantarle 6 o 7 meses con una plantica en su casa porque ella se negó a pagar una sobrefacturación que le hicieron de su consumo y la sometieron a un acoso tal que la pobre mujer estaba desesperada, viviendo con una plantica llena de los gases que despide esa plantita dentro de su casa y un inversor. Y eso fue el señor Carl Huber con la complicidad del fiscal que firmó un acuerdo con él para poner a su disposición la fuerza pública, el Ministerio Público, en toda esa república que está desde la acera este de la Máximo Gómez hasta Punta Cana, es el territorio de la República de Carl Huber. Señor embajador, le pedimos que usted, que no tiene mucho tiempo aquí con nosotros, pero es abogado, pida esos contratos y se siente usted a analizarlos para que se forme un juicio a ver si es verdad que los términos en que se hicieron esos contratos demuestran el respeto que debió prevalecer o primar al derecho de los dominicanos de recibir un servicio eficiente primero y después a un precio razonable, que no es posible que nuestro precio de energía sea 3 veces el precio que paga el consumidor norteamericano, que paga 5 centavos de dólar por kilo, nosotros pagamos 14. Entonces eso es, señor Hertel, nosotros contamos con que usted sabrá ponerse del lado de los dominicanos para llevar adelante esa misión delicada que usted tiene de mantener el nexo de amistad, incrementar el nexo de amistad entre ambos pueblos. De modo que vamos a ver
¿Qué otra cosa tenemos? El proyecto de bienes nacionales en Guibia, que nosotros apuntamos desde el principio. Sí. Resulta que tenía permiso. Ayuntamiento del Distrito Nacional revoca licencia de construcción de edificio en Malecón. Ustedes se Pero es imaginan. que yo no entiendo. Eso quiere decir que el ayuntamiento le dio el permiso. Sí. ¿Ustedes se dan cuenta de la crisis que tenemos en este país? ¿Ustedes creen que es posible que el ayuntamiento del Distrito Nacional otorgara ese permiso? Es el mismo ayuntamiento que vendió un área verde ahí en la confluencia de la John Kennedy con la... No, pero tú viste el sitio que estamos hablando. Es en la esquina de la Kennedy con la Lincoln, subiendo a la mano izquierda, unas zonas verdes que había ahí, el ayuntamiento la vendió. Oh, pero Dios mío, ¿habrán vendido el edificio del ayuntamiento también? Probablemente. Sí, porque si tienen el título, ¿verdad?, a su favor de la entidad, y como están vendiéndolo todo, bueno, pero dieron un permiso para construir en una zona protegida, que además hay una legislación que impide construir en la franja que se llama la franja marítima, que tiene distintos anchos dependiendo de la parte del litoral que se trate. En una parte tiene 30 metros, en otra parte tiene 60 metros, y eso está regido por una legislación. Es decir, hacia el sur de la avenida George Washington no se puede construir. No se puede construir. Ahí había edificaciones que eran previas a la legislación y ahí se quedaron. Pero ahí había una estación de policía que luego, dentro de esta situación de que aquí todo se puede, se fue la estación de policía, se la alquilaron a alguien que le puso un techo más o menos provisional y ahí había un bar o una cafetería o no sé qué cosa. Restaurante. Entonces eso se fue y resulta que nada menos que Bienes Nacionales Sí, exacto. anuncia ahí una instalación de bienes nacionales y resulta que no es de bienes nacionales. Además, el expediente te dice aquí que incluso engañaron al ayuntamiento porque dijeron que iban a hacer una... fue. Sí, dicen que iban a mejorar lo que estaba ahí. Ellos demolieron lo que había para construir otra cosa. Un edificio. Sí. Entonces, miren, esto, yo decía, caramba, yo tengo duda de que Bienvenido Brito, quien yo conocí en el gobierno de Jorge Blanco, como uno de los funcionarios más estrictos de ese gobierno, estuviera patrocinando esto, pero ahí están los hechos, ¿verdad? De modo que lo lamentamos y nos alegramos que eso se haya revocado y a los funcionarios del gobierno pues que se pongan un poquito más alerta. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Con nuestra agenda. El tema a seguir es la concesión de oro del Pueblo Viejo a Placerdome. Envían a comisión el contrato de arrendamiento de la Rosario, la célebre Placerdome. Bueno, yo lo único que quiero decir en este punto es que no debían enviarlo a comisión, debían rechazarlo y se acabó. Esa gente no tiene ninguna calificación, al contrario, tiene todas las calificaciones negativas para no ser tomadas en cuenta como interlocutor adecuado para una cosa de la delicadeza y de la importancia que tiene esa misma. Vamos a seguir. Las relaciones dominico-haitianas. La frontera abierta empuja a los haitianos hacia la República Dominicana. Bueno, eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Ya lo habíamos dicho ayer, esa frontera porosa y además esa política de amagar y no dar. Ayer decíamos, no, hay que dar. Y punto, no amagar, te da. Y no es posible que el director de aduana haya dado una declaración tan contundente como la que dio. Se acabó el asunto del tráfico ese que dejó Pusada. Y entonces ahora resulta que no, que se va a dar una autorización, supuestamente de que para que eso se maneje ahí de lado a lado de la frontera. Bueno, si pasó de este lado, ya entró aquí. ¿Qué es lo que van a controlar de ahí para acá? Va a llegar a donde sea. Además, ayer le decíamos, por si acaso hay alguien que esté escuchando en este gobierno, y si escuchas, pues que le ponga atención a las cosas, a los sonidos que se emiten, las palabras que se pronuncian.
¿cómo es posible que el país menos pobre, que somos nosotros, le estemos comprando ropa usada al país más pobre, que es Haití? Debía ser lo contrario. Es decir, ellos que son más pobres que nosotros, debían estarnos comprando a nosotros ropa usada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Vamos a seguir. Temas nacionales. Perdón, también hay que decir que sobre todo se pronunció nada menos que el secretario de las Fuerzas Armadas, no hace muchas semanas, hace 2 o 3 semanas, que señaló el peligro que era esa frontera, queriendo decir, nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero por aquí están pasando cosas, ¿verdad?, que están autorizadas por otras jurisdicciones, porque eso fue lo que quiso decir el secretario de las Fuerzas Armadas, porque la vigilancia de la frontera está a cargo de ellos. Pero claro, si vienen por una vía donde está autorizado el paso de los vehículos y hay autoridades de aduana y se permite que pasen las mercancías, la Guardia no lo va a detener. Entonces vamos a poner claro la cosa. Adentrarnos ahora en los temas nacionales de la economía dominicana. Política de austeridad o devaluación cambiaria. Espérate. No, yo quería decir, con relación a, para cerrar el tema de los toletazos, que definitivamente si seguimos con la política de constreñimiento, ¿verdad?, es inevitable que el gobierno o los gobiernos, todo gobierno que recurre a un enunciado de política o a implantar una política económica de constreñimiento a la población, termina dándole toletazos a la población. Ojalá que estas expresiones del presidente reflejen alguna inquietud, lo mismo que lo que sucede con la cuestión de la austeridad. Pero vamos a ver a dónde va la austeridad, porque eso no está claro tampoco. Vamos a ver. ¿La política de austeridad o devaluación cambiaria? El gobierno anuncia medidas para controlar el circulante, quitar presión cambiaria. Bueno, fíjense que ya está variando el discurso, porque austeridad en el gasto es reducción del gasto gubernamental. Yo me acuerdo cómo ahora, cuando esa misma situación se planteó con el gobierno de Jorge Blanco. Me acuerdo que él me dijo, de la única o pocas veces en que él me pidió alguna opinión, me dijo, ¿qué tú crees de la política de austeridad? Yo digo, totalmente justificada. Siempre es buena la política de austeridad, pero más aún en tiempos de apremio. Sí. Cuando las cosas están apretadas, no hay más remedio que ser austero, ¿no? Ahora, es bueno ser siempre austero. Eso es una virtud. Es una virtud. Pero ¿qué resultó? Que lo que él me estaba hablando no era austeridad en el gasto público, no. De esta austeridad de que estamos hablando, que viene ahora en este titular. Oigan de qué se trata. Mientras en la versión que dio la vicepresidenta, que le leímos, que recoge el Nacional ayer tarde, se habla de eliminar los gastos superfluos. Oigan lo que dice el secretario de Finanzas hoy. El secretario de Finanzas, José Luis Malcún, anunció ayer que en esta semana se adoptarán medidas para frenar el gasto en todas las instituciones del gobierno. Entre ellas, limitar el acceso a los créditos internos como parte de un programa para reducir el circulante. Es decir, que no están buscando eliminar ese gasto desbocado, incontrolado, fuera de programación, fuera de presupuesto, sino están preocupados con el problema del Banco Central, que todavía hoy no ha dado demostración de nada con respecto al problema de que estaba declinando el valor del peso en función de cambio con el dólar. Y entonces están buscando la otra medida que tú señalabas el otro día, el de retirar circulante, ¿verdad? Entonces, porque cuando hay crisis cambiaria, se maneja metiendo dólares al mercado de las reservas del Banco Central o sacando peso. El Banco Central generalmente hace las dos cosas. Pero hay una tendencia y una especie de inclinación a usar el mecanismo del retiro del circulante más que el de meter los dólares de las reservas.
Y uno lo entiende. ¿Por qué? Bueno, porque esos dólares de la reserva vinieron con los bonos soberanos. Y están ahí para que tenga a disposición de la gente que está sacando dólares de este país, por Dios. Los que están subiendo ahora mismo o descomponiendo el balance, y lo dijimos aquí anteayer, dice, bueno, resulta que son las distribuidoras eléctricas que están sacando que están dólares. demandando dólares. Hoy no di que están perdiendo dinero. Eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Casas de Cambio y cosas. No, digo Y yo también que dijeron las distribuidoras que estaban perdiendo dinero. perdiendo dinero. Oye, si están perdiendo dinero, ¿cómo es que están sacando dólares? ¿Qué les parece? Entonces, oigan esto. El secretario insiste, Marcún explicó que estas medidas tienen por finalidad quitar presión a la tasa de cambio, ya que por un lado hubo crecimiento económico, pero por el otro se produjo una caída en los ingresos de divisas programados en los primeros 6 meses del año. ¿Usted sabe lo que está pasando con las divisas? Que no han puesto los fondos de contrapartida. Pero bueno, señores, yo recuerdo como ahora que en una reunión de fin de año, el presidente Mejía reclamó de sus funcionarios que se tomaran las medidas pertinentes para poder acelerar los desembolsos que estaban paralizados por falta de fondos de contrapartida. Pero como el que maneja el presupuesto parece que no sabe que eso es así, o no ponen los fondos de contrapartida, o si los ponen, entonces los usan para otra cosa. Y entonces tranca el desembolso de las divisas, de los préstamos y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahora hay una merma, que es lo que están tratando de nivelar, pero lo están tratando de nivelar sacando peso. Ahora, ustedes se imaginan que con la situación que está atravesando en este momento la economía nacional, donde no hay pesos circulando, esta sea la política que se vaya a implantar. Bueno, a mí me dicen esas dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La primera es que ya se archivó el proyecto de la reelección. ¿Verdad? ¿O lo están posponiendo un poco? No. ¿Tú no crees? No. Porque es que nadie que esté tratando de reelegirse va a implantar esta política de purgante. Esto es una política de purgante. Entonces eso quiere decir que la estaban aplazando y ya llegó el momento que, rechazado o eliminado el proyecto de la reelección, vamos entonces adelante con la política de purgante. Ahora, también significa que el gobierno sencillamente perdió el control absolutamente de todo el gasto y además administró mal el asunto de su presupuesto, que parece que no se observó, y sería muy interesante el ejercicio de contrastar lo presupuestado con lo ejecutado para ver qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Si hubiera acceso a las informaciones públicas, pudiéramos emitir un juicio claro que sí. Categoría. Pero yo me acojo más a esa segunda posición que usted, de las dos. Porque la primera no está descartada. ¿Y tú crees que tú puedes ir a una reelección con una política así? Bueno, y con los servicios en el suelo. En una organización. Y con los abusos que se están haciendo contra la población. De manera juiciosa no es posible darle acceso, pero hay gente que se lanza a esas cosas sin cree que sí. Yo creo que no. Acuérdate que eso pasó también en el gobierno de Leonel Fernández. Leonel Fernández aspiraba a la reelección. Y entonces estaba muy simpático caminando por todos los barrios. Se metió en el hospital de Río Contreras y se espantó de la situación terrible que encontró allí. Y entonces iba también al interior y se metía en todas esas poblaciones llenas de necesidades y ordenaba una cantidad de pequeñas obras. Y el país se fue llenando de muchas pequeñas obras que eran necesarias. Pero cuando su proyecto de reelección chocó con que ya no podía caminar más adelante, y entonces se secaron todas esas pequeñas obras y fueron sustituidas por los megaproyectos de las megacomisiones. Entonces, quizá estamos viendo eso. Bueno, vamos a seguir observando y a seguir recabando más informaciones sobre el asunto. Porque todavía hace unos días el presidente hablaba de la reelección. Y creo que lo mantiene. Las contradicciones de política económica en nuestro país. Bueno, en esta, nosotros tenemos, por un lado, al señor Calderón, aquí aparece el Diario Libre. Ustedes recuerdan que ayer
nada menos, se le sacaba cuenta de los 4.150 millones de dólares que tenía aprobado o que había enviado, había firmado este gobierno. Y el secretario Calderón salió rectificando eso y diciendo que eso no era así, que además eso le hacía mucho daño al país. Bueno, hoy el Diario Libre, el mismo periódico, le saca al secretario lo siguiente: a Calderón se le olvidó un año de préstamos aprobados al gobierno. Dice, el monto de los préstamos internacionales aprobados por el Congreso que el secretario técnico de la presidencia, Rafael Calderón, ofreció el pasado lunes, está actualizado al 31 de julio del año pasado. Dijo que eran 2.000. Al responder al Diario Libre, Calderón dijo que al actual gobierno el Congreso apenas le ha aprobado 2.100 y pico de millones de dólares en préstamos, cifra correspondiente al periodo agosto 2000 a julio 2001, en el cual al gobierno le aprobaron 2.165.28 millones. A Calderón se le olvidó un año completito, ¿verdad? Entonces aquí le ponen el año completito. Dice, el Diario Libre publicó el lunes una nota dando cuenta que desde agosto del 2000 hasta la fecha, el gobierno ha firmado préstamos internacionales por un monto superior a los 4.100 millones. De eso, el Congreso Nacional ha ratificado 67 préstamos por un monto total de 3.363.8 millones. ¿Verdad? Y bueno, ahí está una comisión para el estudio de la deuda externa pública, encabezada por Carlos de Pradel. Y entonces ahí esa es la que está revisando los préstamos. Dice, según el informe de esa comisión, copia del cual obtuvo y conserva Diario Libre, el Congreso Nacional aprobó convenio de financiamientos externos por un monto de 2.165.8 millones durante el periodo agosto de 2000 julio de 2001. No obstante haber sido recibido luego de finales de julio, en ese monto fueron incluidos los 500 millones correspondientes a los bonos soberanos debido a la importancia del monto de los mismos. Aunque para esa fecha, según el informe, el gobierno tenía 1.760 millones de préstamos no desembolsados y disponibles. Oigan bien, esos son los préstamos que no han entrado. Porque las contrapartidas, las benditas contrapartidas no se están, han consignado, es decir, no se han puesto. Dice, entre agosto y diciembre del año pasado, el Congreso Nacional ratificó 19 convenios de financiamiento por un monto ascendente a 616.5 millones de dólares. Desde febrero a la fecha, el Congreso ha ratificado préstamos firmados por un monto de 782.1 millones. Ahí está. Entonces, uno no se explica que el secretario técnico no está al día de no lleva bien las cuentas nacionales. Bueno. El otra paquetazo. cosa. El paquetazo fiscal del 2001 generó 19.000 millones. 10.000. Son 10.000 millones. 10.000 millones, perdón. Sí, son 10.000. Son 10.000, eso es cierto. Eso fue un error. Ese dato. Mecanográfico. Sí. Esos 10.000 millones, míralo aquí en el periódico Listín Diario. Sí. Mira ahí, grandísimo. Está. Entonces, si el gobierno generó más dinero, ¿cómo es que no le alcanza? Por una sencilla razón, porque no presupuesta lo que va a gastar. Entonces, si usted no tiene presupuestado lo que va a gastar, como una familia... O no ejecuta lo presupuestado. Bueno, por ejemplo, ¿cuánto más de lo que se dijo que sería su costo van a costar los Juegos Panamericanos? Mucho más. Porque se es un tonel sin fondo. Y se lo dijimos desde el principio al gobierno: presidente, deje eso. Eso no es una necesidad de este país. Usted tiene una situación difícil. No se embarque en ese compromiso. Sin que hubiese ocurrido lo del 11 de septiembre. No, eso fue antes. Antes fue la advertencia. Y se acentuó y se pronunció una vez los hechos de septiembre. Pero seguimos con más contradicciones, que son las siguientes. La desbocada política de inversión pública. El gobierno construirá 8 nuevos peajes. O sea que, si estamos en una política de austeridad, ¿cómo es que vamos a construir 8 nuevos peajes? Aquí aparece esta crónica en el periódico El Caribe, que por cierto es atribuida al amigo Pedro Delgado Malagón, Pedritín.
A mí me da mucha pena ver a Pedritín en esto, porque le tengo afecto y aprecio personal. Pero Pedritín no está hablando aquí a nombre de la conveniencia del país. Está hablando a nombre de la conveniencia de una serie de gente que está haciendo negocio con el proceso de darle infraestructura a un país del tercer mundo como es este, en donde los recursos de esta economía no se están administrando correctamente. Entonces se habla de instalar 8 nuevos peajes. 8 nuevos peajes. Dice aquí que la actual administración proyecta instalar 8 nuevos peajes en igual número de carreteras, aparte de los 2 peajes concesionados al consorcio MSB, que se instalarían en las avenidas Máximo Gómez y Jacobo Masluta. Pero bueno, ¿y qué? Porque yo vi en una declaración de los miembros del consorcio MSB diciendo que ellos no respondían de la reparación de la Jacobo Masluta. Entonces aquí se está hablando de que le van a dar el peaje y ellos no van a responder. Ahí se hizo un desastre y se agotaron miles de millones de pesos en la Jacobo Masluta. Se lo cogieron. Pero no ha habido un primer preso con esa situación. Hubo una investigación, inicio de investigación. Sí. Pero ahí se quedó. Pero él dice también, Pedritín, que el aumento del peaje no es oneroso. Bueno, esa fue la opinión nuestra también. Pero explicamos también que el problema no es que 5 pesos sean insignificantes y 15 pesos, como dice él, bueno, cualquier cajetilla de cigarrillo cuesta 30 pesos y todos los choferes fuman, dice Pedritín. Y es verdad. Pero no es ese el problema. El problema es que cada peso que se mete en el proceso de usted moverse o al subirle la gasolina, se lo repercuten en el costo del pasaje al usuario, que es lo que decíamos ayer, en defensa de los padres de familia. Hay que ponerle atención a los padres de familia que usan el transporte, primero que a los padres de familia que manejan los vehículos. Pero este es un país al revés. No quiero caer en el enfoque que hizo el doctor Balaguer de la isla, que hizo un libro que se llama La isla al revés, en donde preconizó por la doble nacionalidad para haitianos y dominicanos y haitianos, y una sola constitución y todo eso. Pero la verdad es que a veces uno dice, este país está al revés. Pero bueno, vamos a seguir también aquí tratando de enderezarlo y volveremos mañana, si Dios así lo permite. Le hablamos Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando. Hasta luego.